Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Soy Mario Pentón. Me acompaña el abogado Rainier Regueiro, abogado de labor de Gallardo Law Firm. Gracias, abogados. Nuestro primer live juntos, ¿verdad? Sí, sí, gracias Mario por teniéndome. Sí, hay una noticia que ha trascendido esta semana y que ha dado muchísimo de qué hablar. Y es que el régimen cubano va a demandar a Yariel Rodríguez, que es un pitcher muy famoso de Cuba y que, bueno, uno de los pitchers destacados. Entonces, la demanda, según lo que ha trascendido, es porque él abandonó la Liga Profesional de Japón donde tenía un contrato vigente. Claro, el régimen cubano no vende esto como que es el régimen quien va a demandar al pelotero. Dice que va a ser Ujú. la Federación Cubana de Béisbol, pero ese cuento se lo podrán hacer a los Yuma, pero a los cubanos no nos meten gato por liebre. Sabemos quién está detrás de la Federación Cubana del Béisbol y quién Sí. es quien se va a quedar con ese dinero, que es el gobierno cubano. Y más o menos voy a poner en contexto lo que está ocurriendo. La Ujú. Federación Cubana de Béisbol ha dicho que va a demandar por $10 millones a Yariel Rodríguez por el abandono de un contrato en Japón para intentar llegar a las grandes ligas. De hecho, el primero en reportar esto fue Francis Romero, un periodista espectacular que yo recomiendo a todo el mundo que siga, porque es el que más sabe de pelota cubana. Él aseguró que el pitcher camagüeyano se encuentra en este momento en República Dominicana y decidió no continuar con este contrato que tenía con los Dragones de Chunichi y iba a buscar firmar con una organización de las grandes ligas en el futuro cercano. Y el cazador de talentos, un cazador de talentos que entrevistó Romero, apunta que Yariel Rodríguez podría conseguir un contrato en las grandes ligas en el rango de los $50 millones por 5 o 6 años. Ahora, claro, viene todo el tema este de la demanda del régimen cubano por daños y perjuicios. Esto es lo que ha dicho el régimen cubano. El atleta acepta que en caso de incumplimiento del contrato por su parte, sin causa justificada, a criterio de la federación, no podrá ser contratado por ningún otro club o terceras personas sin autorización expresa de la federación. Estamos hablando del régimen cubano. Entonces, eh, viene un tema que es el que me interesa tratar con usted. Primero, Ujú. esto puede pasar, esto puede hacerse. Luego, eh, ¿qué implicaciones tienen los contratos laborales? Sabemos que estamos en Estados Unidos y a veces es diferente a nuestros países. Adelante, abogado. Sí, olvidando del problema que él está en un país y otro país se está tratando de meter la demanda, que eso es un problema solo único y bien con muchos problemas. Vamos a hablar de aquí en la Florida. En la Florida, si tú tienes un contrato, ¿verdad? Hay dos maneras que te pueden calificar. Te pueden calificar como contratista independiente, ¿verdad? O te pueden calificar como empleado, ¿verdad? Si tú eres empleado, tú tienes más derechos que un contratista independiente, ¿verdad? Por ejemplo, el empleador te tiene que sacar unos taxes que se llama FICA. Tú tienes el derecho al overtime, al bajo ingreso, ¿verdad? El overtime es tiempo y medio después de 40 horas, pero cuando tú eres contratista independiente también tienes algunas cosas, tienes más libertad. Tú puedes coger a qué hora tú vienes a trabajar, a qué hora tú vas a trabajar, tú puedes coger cómo tú quieres los términos de ese contrato. En la Florida, sí, aquí se reconoce que tú puedes firmar un contrato que hace algunas restricciones en tu habilidad de poder continuar con ese clase de trabajo después que te vas del primer donde tú estás. Dame a darte un ejemplo, por ejemplo. Si hay una persona que vende un material, ¿verdad? Y él es un vendedor, vamos a decir que él vende un carro, ¿verdad? Vende carro. ¿Qué es lo que pasa? El dueño de la compañía puede hacerlo firmar un contrato diciendo que después que él se va de ahí, no puede vender carros en un periodo de tiempo, por lo menos 2 años, ¿verdad? O algo razonable, y que no puede ser 100 millas de donde él trabajó originalmente. En los Estados Unidos, o por lo menos aquí en la Florida, no puede ser para siempre, eso no puede ser, o sea, como para el infinito, y no puede ser
unas millas que son muy largas. O por ejemplo, lo que los jueces han encontrado que si tú trabajas en Miami, tú puedes aguantar a una persona trabajando en Miami-Dade, en Broward y puede ser West Palm Beach, pero si la persona quiere ir para Fort Myers o quiere ir para Orlando, él sí puede trabajar en ese mismo trabajo que tuvo. Ahora, tú tienes como una compañía, tú tienes que probar, ¿verdad?, que la persona cogió algo de la compañía con un entendimiento, una familia, algo, información que Que es secreto. aprendió algo, Sí, exacto, que aprendió algo sí, que solo podía aprender en esa compañía y si lo pone al servicio de la competencia, pues entonces estaría haciéndole un sí. daño a la compañía, ¿no? Me imagino. Sí, sí, y a veces las compañías te hacen firmar los contratos, eso, y de verdad no tenían nada que pueden, o sea, aguantar o pueden decir que era secreto o pueden decir que le enseñaron nuevo al empleado. Por eso que a veces las personas me vienen a mí y me dicen, pero yo firmé este contrato, ahora me mandaron una carta diciendo que me mandan meter demanda si yo no comienzo a parar de trabajar aquí. Y yo tengo que ver, dice, ok, well, ¿qué fue lo que aprendiste de trabajo? ¿Qué fue lo que te enseñaron? ¿Qué cosa fue? Y a veces esas compañías no son muy buenas en esa información que se llama trade secrets en inglés, o unos secretos de la empresa, dejando los secretos, se lo dicen a todo el mundo. ¿Y qué es lo que pasa? Ahora el empleado tiene el derecho a poder trabajar en el condado, a poder trabajar entre esas 100 millas. Pero otra vez, eso es algo que se puede firmar en la Florida. Tú tienes que poder tener una información que no se sabía, tienes que tener muchas de esos conocimientos y a veces tienes que aprender algo nuevo del empleador que tú no sabías antes que tú entrabas. Con el beisbolista, él se ve más como un contratista independiente, una persona que tenía derecho para ir para adelante y para atrás, coger como quería hacer. Él escogió un tiempo y ahora puede ser que él tenga un problema que le rompieron el contrato, pero lo que va a tener de verdad el problema bien grande es si el gobierno cubano puede coger esa información y llevárselo y traerlo si está en otro país. Como yo digo, en los Estados Unidos son un país piénsalo como 50 países adentro de uno. So, tienen que saber que las leyes aquí en Estados Unidos trabajan que un estado tiene que reconocer al otro estado. So, por ejemplo, si un contrato tú lo hiciste aquí en la Florida y tú vas a Ok. Texas, ¿verdad? Texas tiene que reconocer ese contrato, pero no como eso. Sí, habría que ver si finalmente este pitcher puede firmar con las grandes ligas, pues ya Ujú, ahí son grandes ligas y estarían los ujú, abogados de las grandes ligas discutiendo esa demanda, que evidentemente en Estados Unidos ujú. el régimen cubano no va a tener ninguna oportunidad. Y yo, eh, miren, esto lo hemos hablado hasta el cansancio, el por qué hay que cerrarle los espacios al régimen cubano cuando intenta colarse entre nosotros. Por ejemplo, la maniobra de venir a jugar al clásico aquí en Miami, de que le pagaran al gobierno cubano, al régimen cubano, eh, venía por legitimar a este club de béisbol de Cuba, que todos sabemos que no es independiente, que pertenece al régimen. Entonces, los que promovieron legitimar eso, pues ahora ven cómo está persiguiendo a un pitcher y está ya planteando que va a demandar por 10 millones a este lanzador y todo lo demás. Es impresionante, la verdad. Y por eso hay que ser muy claros y tratar de cortarles las alas antes de que lo intenten, porque lamentablemente ellos van a hacer todo lo posible por burlar el embargo de Estados Unidos y repito, el embargo sencillamente pide libertad para los presos políticos, elecciones libres y que se devuelva lo robado. Yo creo que es algo plenamente justo. Entonces, ahí tienen las consecuencias de tratar a un régimen genocida y dictador de Cuba como si fuera un país normal. No lo es, no lo es. Muchísimas gracias, abogado. Si alguien tiene algún problema con temas de estos de contrato, ¿cómo puede contactar con usted? Pueden llamar a la firma a 305-261-7000, a 261-7000. Pueden preguntar por el doctor Elvis Adán o yo, el doctor René Regueiro. Acuérdate que um, los contratos no todos se tienen que revisar. So, también si tú te vas a entrar a un contrato, tú puedes contactar a nosotros y nosotros también podemos revisar un contrato que tú vas a tener con alguien que tú vas a trabajar y nosotros te hacemos ese servicio también.
Ok, eso es bien importante. Entonces, si usted va a firmar un contrato, asesórese primero, busque un abogado de labor de Gallardo Law Firm, para que sepa lo que está firmando, porque ya escuchó al abogado. A veces usted firma el contrato y después no va a poder trabajar en todo el condado de Miami-Dade o en Broward, o donde usted viva. Entonces, ojo con eso. Es decir, no firme cualquier cosa. Es decir, primero asesórese con abogados y luego pues tome una decisión ya certera. Muchísimas gracias, abogado. Que tenga buen día. No, gracias, Mario. Gracias. Un abrazo.